tenemos por aquí el primer problema. Nos dice que considérese el siguiente juego de disuasión a la entrada, adaptado a partir de un ejemplo de Bierman y Fernández de 1998. Antes de que Entrón decida entre entrar y no entrar, observa la decisión de Incumbrón de ampliar la capacidad de su planta de producción o no ampliarla. Pero Entrón no sabe si los costos de dicha ampliación son altos o bajos. Solo estima que hay una probabilidad de 1/3 de que sean altos y 2/3 de que sean bajos. Por otra parte, debido a que esa ampliación permitiría a Incumbrón rebajar los costos de producción, la empresa Entrón solo le convendría entrar si la expansión no se produjera. El resumen de todo lo que acabamos de leer es justamente lo que ven en la imagen. Me da un segundo. Ok, lo que ven en la imagen. Entonces, todo va a depender del azar, nos dice los costos, que sean altos o bajos, costos altos con una probabilidad de 1/3, que sean bajos una probabilidad de 2/3. Luego, Incumbrón entonces tiene, que es la empresa, por decirlo así, establecida, tiene, o incumbente, tiene dos posibilidades, ¿no? La de ampliar o no ampliar su planta de producción, pero no se sabe justamente con qué tipo de costos, ¿verdad? Y Entrón, por su lado, tiene la decisión entre entrar y no entrar. Como vemos en la imagen, hay algunas decisiones que son de forma simultánea en estas partes, ¿verdad? Por lo tanto, todo ello depende de que es un solo conjunto de información. En estos casos nos están diciendo que hay entonces información que se toma a la vez. Por lo tanto, vamos a proceder justamente a analizarla. Entonces, nosotros tenemos dos posibilidades. Por un lado, hay la posibilidad de que existan costos altos. Y los costos altos sabemos que tienen una probabilidad igual a 1/3, según lo que vemos en los datos del problema y también en el gráfico. Entonces, por este lado, para este caso, tenemos por un lado a Incumbrón, que es la empresa establecida o incumbente. Y él tiene dos posibilidades, ¿no? Tiene dos posibles estrategias, que es ampliar o, por otro lado, no ampliar. Por otro lado, tenemos que la empresa Entrón tiene otras dos posibles casos, que es entrar en el mercado y no entrar. Por aquí abajo, se corresponde a Entrón. Voy a también analizar los casos para cuando haya costos bajos. En ese caso le correspondería una probabilidad de 2/3. Y vamos a tener lo siguiente. Simplemente
vamos a centrarnos primero en costos altos. Costos altos vienen por este lado. Lo tenemos a la rama, es la rama izquierda que nace del azar. Por lo tanto, en ese caso, vemos que por aquí Incumbrón tiene las siguientes posibilidades, ¿no? Vamos a analizar a la empresa. En este caso, primero Incumbrón. En ese caso tiene dos posibilidades. Uno es ampliar y por otro lado tiene la posibilidad de no ampliar. Tiene esas dos posibilidades. Incumbrón tiene ampliar y no ampliar. Pero a su vez, Entrón también tiene dos posibilidades. ¿Qué pasa si Incumbrón decide ampliar? Por aquí, amplía. Si Incumbrón amplía, estamos por el lado de los costos altos, por eso solo nos estamos centrando en la rama izquierda, ¿ok? Vamos a llenar esta primera parte. Por eso que estamos centrándonos en esta primera parte. Entonces, Incumbrón puede ampliar y si él amplía, Entrón puede tener dos posibles alternativas. O entra o no entra. Entonces, Incumbrón, con la probabilidad de costos altos de 1/3, Incumbrón amplía y Entrón entra, les corresponde este pago. -1, -1. Por lo tanto, correspondería el pago de -1, -1. Ahora, ¿qué pasa si Incumbrón sigue eligiendo ampliar, pero ahora Entrón decide no entrar? Por lo tanto, le correspondería el pago de 2,0. Entonces, Incumbrón amplía y Entrón no entra. En ese caso nos dice que el precio es, los pagos son 2,0. Ahora, seguimos por la rama de costos altos. Estamos analizando costos altos, pero ahora nos falta analizar en el caso de que Incumbrón decida no ampliar. Si decide no ampliar, que está por este lado, no amplía. Si no amplía, entonces este va a ser el camino que está siguiendo, ¿verdad? Este va a ser el camino que está siguiendo. Por lo tanto, en ese caso, ¿cuál va a ser las dos posibilidades que tiene de responder Entrón? Entrar y no entrar. Si en este caso, con un costo alto de probabilidad de 1/3, Incumbrón no amplía y Entrón decide entrar, ¿cuánto es el pago? Es 2,1. Incumbrón no amplía y Entrón decide entrar. El pago sería 2,1. Nos falta el último caso para cuando los costos, con costos altos, Incumbrón no amplía y en este caso, ¿qué va a hacer? Va a decidir no entrar. En ese caso, el pago sería 3,0. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿O hay alguna consulta, una pregunta que quieran realizar? ¿Quedó claro hasta el momento como lo he planteado? Por favor, en el chat o algo, confírmenmelo. ¿Sí? ¿No? ¿Todo claro? Ya, perfecto. Gracias. Continuemos entonces. Gracias, Víctor. Gracias, Cristian. Ahora nos falta analizar el caso con costos bajos. Ahora vamos a analizar con costos bajos, que tiene una probabilidad de 2/3. Entonces, ahora ya no nos vamos a centrar en la rama izquierda del azar, sino la rama derecha del azar. Va a ser toda esta parte, ¿verdad? Que empieza por esta parte. O mejor dicho, va a ser toda esta parte, van a ser de esta parte. ¿Y qué va a pasar? Incumbrón en ese caso, empecemos con tiene dos posibilidades, ampliar y no ampliar. Imaginemos que amplía. Vamos por ese caso. Amplía, decide ampliar. Y entonces, en el caso que amplía, Entrón tiene dos posibilidades. Primero, entrar. ¿Qué pasa si entra? Tiene un pago de 1 y -1. Entonces, Incumbrón amplía y Entrón entra, y en ese caso,
el diagrama de árbol nos dice que los pagos son de 1 y menos 1. ¿Qué pasa si ahora, si Encumbrón decide ampliar, pero hubiera decidido, Entrón hubiera decidido por no entrar? Es decir, ampliar y no entrar nos dice que el pago es 4 y 0. Ya completamos esa parte. Ahora entonces, ¿qué pasa? Ya analizamos todos los casos posibles para cuando Encumbrón amplía. Pero ¿qué pasa si hubiera decidido no ampliar? Seguimos analizando para costes bajos, pero que esta vez Encumbrón decida no ampliar. Si hubiera ido por este lado y Entrón tiene la posibilidad de entrar, si hubiera entrado en ese caso su pago era de 2,1. Y en el caso contrario, que hubiera decidido no entrar, su pago hubiera sido de 3 y 0. Con eso ya hemos planteado nuestras matrices para ambos casos, para el caso en que haya costos altos y para cuando haya costos bajos. Creo que por ahí no fue tan complicado. Recordemos que en ese caso, ¿por qué lo planteamos así? Porque recordemos que por aquí hay unas decisiones simultáneas. Por acá hay decisiones simultáneas entre Encumbrón y Entrón. Por ello que lo mejor es transformarlos en matrices. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Ya utilizamos el diagrama de árbol para poder plantearlo como matriz y ahora vamos a proceder a resolverlo. En este caso, ¿cómo lo hacemos? Simplemente vamos a plantear una nueva matriz. En este caso vamos a plantear otra matriz de la siguiente forma. Dos, voy a necesitar otro por aquí. 3. Dos, 3. Más pequeño. Ok. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. En este caso ya sabemos que por aquí está Encumbrón. Por aquí tenemos a Entrón. Y Encumbrón tiene dos posibilidades, ampliar y no ampliar. ¿No es así? Es Encumbrón el que tiene la posibilidad de ampliar y no ampliar. Si leemos nuevamente el ejercicio rápidamente, dice, antes que Entrón decida entrar o no, observa la decisión de Encumbrón de ampliar la capacidad de su planta de producción o no ampliarla. Es decir que Entrón ya sabe si la empresa, si Encumbrón va a ampliarla o no. No hay más posibilidades de ampliarla o no. Pero dependiendo de eso, Entrón va a tener diferentes casos, ¿no? Por ejemplo, justo como lo que hemos visto aquí, Encumbrón puede ampliar o no ampliar, pero en este caso ya aquí vemos justamente las decisiones que se toman a la vez y en este caso podemos tener lo siguiente.
podemos tener el caso en que ambos entren, entra. Vamos a ponerlo por aquí. Le voy a poner, voy a resumirlo, voy a poner EE, ahora les voy a poner qué significa. NE, y NE, NE, donde E va a significar entrar y NE, solo lo estoy resumiendo, y NE va a significar no entrar. Pero aquí vamos a tener que calcular lo siguiente. Nos vamos a tener que guiar por aquello que hemos graficado por las matrices que ya hemos realizado para los costos altos y los costos bajos. ¿Sí? Entonces, primero vamos a tener que ver justamente, podemos analizar, por ejemplo, los equilibrios que hay para costos altos. Para costos altos, en la izquierda superior, podemos hallar cuál sería en ese caso el equilibrio. En ese caso, el equilibrio que nos hubiera dado. Si Entrón hubiera decidido entrar, ¿qué hubiera elegido Incumbrón? Incumbrón hubiera elegido 2, ¿verdad? Hubiera elegido el pago de 2. Si Entrón hubiera elegido no entrar, Incumbrón hubiera elegido el pago de 3. Por otro lado, si Incumbrón, perdón, estábamos analizando desde el punto de Entrón. Ahora, si Incumbrón amplía, los pagos que podría tener Entrón serían entre -1 y 0 y va a preferir 0. Mientras que si Incumbrón hubiera preferido o hubiera elegido no ampliar, Entrón, su respuesta más lógica iba a ser elegir el pago de 1 en lugar de 0. Por lo tanto, vemos que hay un equilibrio. En este caso, hay un equilibrio. Acá hay un equilibrio, el cual es no ampliar y entrar. Por el otro caso, en el caso de costos bajos, si hacemos el mismo análisis, si Entrón decide entrar, Incumbrón va a elegir el no ampliar para obtener un mayor pago. Si Entrón decide no entrar, Incumbrón por ese lado va a preferir ampliar porque va a tener un pago de 4, que es superior a la alternativa que sería un pago de 3. Ahora, si Incumbrón amplía, Entrón lo que va a hacer es preferir el pago 4, 0, porque es mayor a -1. Y si Incumbrón decide no ampliar, Entrón va a elegir el pago de 1 en lugar del pago 0, por lo tanto, decide entrar. Y como vemos, en este caso hay dos equilibrios. Uno corresponde a ampliar y no entrar. Y el otro equilibrio es no ampliar y entrar. Tenemos esos dos casos. Pero en este caso tenemos probabilidades que ya vienen justamente de la naturaleza. En este caso, la que son lo del azar, que viene a ser por el lado de los costos, altos y bajos. Sabemos que tienen probabilidades para ello. Entonces, lo que tenemos que analizar es todo el conjunto, todo en conjunto. Entonces, para este lado, para poder hallar los equilibrios de Nash, lo que vamos a tener que hallar en este caso va a ser justamente cuánto es lo siguiente. Por ejemplo, para el primer caso, voy a ponerlo de esta forma.
Voy a ponerlo así, ¿ok? Esto que sea A1, B1. Sí, está bien. A1, B1. Aquí le voy a poner A2, B2. Simplemente para luego poder mostrarles cómo es que se hacen los cálculos para ver esos pagos. Aquí le voy a poner A4, B4. ¿No? Eso deberían de ser los pagos que hay, pero vamos a ver cómo se calculan. Entonces, para A1, ¿qué monto va a ser? A1 va a ser igual a lo siguiente. Nos dice que es ampliar y entrar, ¿verdad? En este caso, ampliar y entrar, tenemos entrar y entrar aquí, las dos posibilidades. Ampliar y entrar, es decir, es como que estamos poniendo lo siguiente. Esto de aquí es como para, esto que estamos poniendo, esos 4 casos, N, E, que son, exactamente estoy copiando lo que hice abajo, N, N. Eso de ahí lo que quiere decir es, este primero, todos los primeros se refieren a costos altos y todos los segundos se refieren a costo bajo. Entonces, ¿qué pasa si amplías? Amplía y entra. Es decir, amplía y entra en el primer caso. Sería entonces, para costos altos, ampliar y entrar, ¿qué pago tiene el primer jugador? Tiene -1, ¿verdad? Tiene un pago en -1. Pero ¿qué probabilidad tiene en ese caso? Esa probabilidad es 1/3. El pago por la probabilidad de 1/3. Más, en el segundo caso, ahora con costos bajos. ¿Qué pasa si amplía y ya no vamos a utilizar este primero, sino el segundo? Que también en este caso corresponde entrar. Si amplía y entra, nos dice que el pago es, en este caso va a ser 1, que es el que acabo de subrayar de azul. Sería ese 1 el que corresponde, más 1. Pero ¿cuánto es la probabilidad en ese caso? 2/3. ¿Y a cuánto es igual todo ello? Va a ser igual a 1/3. Ahora hallemos cuánto vale A2. A2, entonces va a ser primero ampliar, entrar. ¿Cuánto es ampliar, entrar primero? En este caso, con costos altos, ampliar y entrar. ¿Cuánto de pago le da? Le da -1. Sería este. Lo que acabo de... Esto de aquí, ¿verdad? Sería -1. ¿Por cuánto de probabilidad correspondía? Le correspondía 1/3. Ahora vamos a costos bajos. ¿Qué corresponde? En este caso, A2 es ampliar y N. No entrar. Ampliar y no entrar para costos bajos, ¿cuánto es? Es ampliar y no entrar. Le da un pago de 4. Ampliar y no entrar. Entonces sería 4. ¿Por cuánto de probabilidad? 2/3. Y todo ello, si lo resolvemos, nos da igual a 8/3 menos 1/3 sería 7/3. Para ver si me han entendido, ¿cuánto sería aquí el primer sumando? Pónganlo en el chat, por favor. En ese caso, ¿qué correspondería? A3 sería ampliar y primero N con costos altos, ¿verdad? Es como que estos de aquí, recuerden que es como un costo alto. El primero corresponde a costo alto, coma, costo bajo. Al final eso es básicamente lo que significa, cómo deberían de tomarlo. Entonces, para A3 sería, con costos bajos sería ampliar y NE, ¿verdad? ¿Cuánto sería ahí? ¿Cuánto sería? Ya sabemos que la probabilidad es 1/3. ¿Cuánto sería aquí el pago? Entre paréntesis.
Vamos, chicos. No es muy difícil. Ampliar y no entrar. ¿Cuánto sería el pago? Estamos analizando A3, el primer pago, el pago que sería para Incumbrón. Bueno, nadie se anima. En ese caso, ¿qué sería? A3 sería un tercio, porque estamos analizando primero aquí, que es costos altos, sería ampliar y no entrar, sería aquí. Ampliar y no entrar corresponde el pago de cero. Encumbrón amplía y entrón no entra, sería cero. Y para costos bajos, sería, en este caso, correspondería, para A3 le corresponde ampliar y le correspondería que ampliar y ¿cuánto sería, chicos? Ok, bueno, en este caso entonces los veo tímidos. En este caso sería, en el siguiente caso, sería ampliar con entrar. Ampliar con entrar, en este caso, el pago para el jugador 1 sería 1. Sería más 1 por la probabilidad que es 2 tercios. Entonces, en este caso, sería la probabilidad justamente de 2 tercios. ¿Sería correcto eso? Vamos, chicos, por ahí un esfuerzo. Bueno, continuemos. Quizás aquí les quede más claro. ¿Qué pasa si tenemos ahora para hallar A4? A4, ¿cuál sería el pago? Sería de ampliar y le corresponde no entrar. Si amplías y no entras, en el primer caso, amplía y no entra, le corresponde un pago de 2 por un tercio más. Ahora, ¿qué pasa si amplía y no entra en el siguiente caso? Amplía y no entra, le corresponde un pago de 4 con la probabilidad de 2 tercios. En ese caso, aquí vamos a obtener que esto sería 8 tercios más 2 tercios, serían 10 tercios. ¿Sí? Entonces, esos serían los casos que tenemos hasta el momento. Y, bueno, ¿quedó claro por ahí? ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda? Háganlo saber ahora, chicos, porque les puede venir un ejercicio similar en el ejercicio. No sería 2 en vez de 0 en el A3. A ver, tengo una pregunta de Diego. Dice si no sería 0 en lugar de 3. A ver, veamos. Corrijamos, en todo caso, si es necesario. Perdón, en el A
En el A3 sería 2. Ya, perfecto. Exacto, vamos a ver esto de aquí. Recuerden que esto es ampliar y qué. El primer término es ampliar y no entrar. Si amplías y no entras, ¿cuánto sería el pago? Efectivamente sería 2. Correcto, Víctor. Exactamente era ese resultado. En ese caso corresponde que en ese caso sería 2 tercios, 4 tercios. ¿Por qué? Porque justamente recordemos que el primero era para A3 era ampliar y no entrar para costos altos. Si amplías y no entras costos altos, lo que correspondería era el pago de 2. Y en el segundo caso, ya con costos bajos, era 1 porque correspondía a ampliar y entrar. Ampliar y entrar, en ese caso tenía ese pago de 1 que ya hemos considerado aquí. Exactamente era un pago de 1. Es correcto la aclaración que acaba de hacer Víctor. Es correcto. Entonces, ese era el único error. Los demás está bien. ¿Sí? Justamente lo estaba haciendo para ver si por ahí están atentos. Por eso les estaba preguntando mucho sobre el A3. Pero ahora ya tenemos entonces todos los que son A1, A2, A3 y A4, pero nos queda pendiente los B. Y los B vamos a hacerlo muy similar. Si les quedó de duda algo, ahora vamos a tratar de que disipen esa duda. En B1, entonces, primero tenemos ampliar y entrar para el primer caso. En ese caso sería ampliar y entrar, que corresponde a costos altos, ¿verdad? Entonces vamos a analizar costos altos. Dentro de costos altos, ampliar y entrar. Ampliar y entrar, pero ahora estamos analizando el término B1. ¿A quién le corresponde ese pago? Le corresponde al jugador 2, a Entrón. Entonces ya no vamos a analizar el término de la izquierda de los pagos, sino el término de la derecha de los pagos. Entonces, en ese caso, ¿cuánto es si en costos altos se amplía y entra? Entrón recibe un pago de -1. Sería esto de aquí, ese -1. Entonces sería -1 con su probabilidad de costos altos, que sería un tercio. Nos falta sumarle más ahora lo correspondiente a costos bajos. Costos bajos en este caso también va a ser con entrar. Ampliar, entrar ahora. Sería costos bajos, ampliar y entrar nos da un pago de... ¿Es 1 o -1? ¿Cuál de los dos? ¿Qué deberíamos considerar? Multiplicar. Sabemos que la probabilidad en ese caso va a ser 2 tercios, ¿no? Porque estamos lo asociado a costos bajos. Pero ¿qué pago? ¿1 o -1? Si estamos analizando ahora ampliar, entrar. -1, correcto. Sería -1 porque estamos analizando cuánto es B1 que corresponde exactamente justo a ver, ¿qué corre? Un segundo. Ya, sería 2 tercios. Como estamos analizando el del segundo jugador, le corresponde -1. Porque estamos hablando del segundo jugador, del segundo pago de la derecha. Entonces, con ello, ya cuánto tenemos de resultado,
vamos a obtener que esto sería menos 1/3, menos 2/3, menos 3/3, lo cual es igual a menos 1, ¿verdad? Menos 1, lo cual es igual a menos 1. Listo. Entonces, vamos a ver ahora un poco más rápido para B2. Creo que ya la idea se entendió. Entonces, para B2 sería ampliar y entrar. Con el primer caso sería, ya sabemos, probabilidades. En todos casos, estamos analizando primero para los casos de los primeros sumandos para costos altos y los segundos sumandos estamos analizándolos para costos bajos. Lo que tenemos que desarrollar ahora es encontrar cuántos van a ser los pagos que corresponde cada uno de ellos. Entonces, veamos con B2. B2 ahora sería ampliar. Para B2 sería ampliar y entrar para caso de costos altos y ampliar y no entrar para costos bajos. Ampliar, entrar, en el primer caso sería ampliar. Y entrar, el pago es menos 1. ¿Okay? Menos 1. Para costos bajos, correspondería, para B2, corresponde ampliar y no entrar. Con lo cual el pago sería de 0. En ese caso, resolvemos y tendríamos que esto sería igual a menos 1/3. En el caso de B3, corresponde entonces, primero, ampliar, no entrar para costos altos, ampliar y no entrar, lo cual da un pago de 0. Y luego, para costos bajos, ampliar y entrar, que sería un pago de menos 1 para el jugador 2. Con ello tendríamos que ese pago corresponde a menos 2/3. Y para B4 vamos a obtener justamente que, B4 sería ampliar y no entrar para ambos casos, tanto como para costo alto como para costos bajos. Entonces, sería ampliar y no entrar. El pago que va a recibir va a ser 0 para costos altos y ampliar y no entrar para costos bajos es también 0. Con lo cual, ese pago sería 0. Entonces, hasta el momento, ya hemos planteado los pagos A1, todos esos pares ordenados, A1, B1. Les he enseñado cómo calcularlos, pero aún nos queda otros pagos más. Aquí, por ejemplo, le vamos a poner C1, D1, C2, D2, C3, D3 y C4, D4. Y vamos a tener que, igual, vamos a tener que seguir calculando cuánto es lo que les corresponde. Es un poco, no es difícil, una vez que ya seguramente ya entendieron la lógica, no es difícil, pero sí es un poco largo porque tenemos que tener en cuenta absolutamente todos los casos, todas las posibilidades. Entonces, ahora, veamos, por ejemplo, C1. Ya sabemos que va a tener, vamos a ver primero el pago que le corresponde a C1 con costos altos, luego con costos bajos. Para C2 lo mismo. Vamos a tratar de hacerlo ligeramente más rápido.
A ver, entonces, vamos a hacer primero, podríamos hacerlo también de la otra forma, que creo que sería un poco más simple, ya depende de ustedes cómo se vayan acomodando. Primero analicemos todos estos pagos que deberían ir aquí, para costos altos. Si analizamos solo costos altos, C1, ¿qué sería? No ampliar y entrar, ¿verdad? No ampliar y entrar. Vamos a analizar primero todos los... sería no ampliar y entrar, sería 2. Aquí sería 2. Para el segundo caso, para costos altos, sería C2, le correspondería no ampliar y entrar. No ampliar, entrar le correspondería 2. Para C3 le correspondería no ampliar y no entrar, que sería 3. Y por último le correspondería no ampliar, no entrar, también 3. Ahora solamente en costos bajos. ¿Qué le correspondería? Sería primero D1, perdón, a C1 le correspondería no ampliar, entrar, no ampliar, entrar, que sería en este caso para el jugador 1 sería un pago de 3. Luego no ampliar, no entrar, le correspondería 3. No, a ver, no ampliar con no entrar. Aquí estoy cometiendo un pequeño error. Estoy cometiendo un error. Aquí en el primer caso C1 es no ampliar y le corresponde entrar. No ampliar y entrar. No ampliar y entrar, el pago para el jugador 1 sería 2. No, dentro de costos bajos, para no ampliar. Y luego, para C2 sería no ampliar y no entrar. No ampliar y no entrar, le corresponde un pago de 3. Luego, no ampliar y entrar, corresponde un pago de 2. Y luego, por último, no ampliar y no entrar, corresponde un pago de 3. Si desarrollamos todo esto, C1 va a tomar un valor de 2 tercios más 4 tercios serían 2 tercios, 4 tercios, 6 tercios. 6 tercios es igual a 2. Luego 2 tercios más 6 tercios sería 8 tercios. Luego 3 tercios, que es 1. 1 más 4 tercios. 1 más 4 tercios sería igual a 7 tercios. Y por último, 3 tercios más 6 tercios sería igual a 9 tercios, lo que es igual a 3. Por último, los pagos de D. D1, D2, D3 y D4. ¿Okay? Vamos a analizar esos pagos que deberían de ir allí para cada uno de los casos. Entonces, ya para D, entonces ya no vamos a analizar para el pago del jugador 2, vamos a analizar los términos de la derecha de los pagos, ya no los unos. Entonces, en primer caso, estamos analizando todos los D, entonces es no ampliar para encumbrón, no ampliar entrar para costos altos, primero todo para costos altos, como hicimos ahora para C, primero todo para costos altos. Sería no ampliar entrar, sería un pago de 1. Para D2 también le corresponde lo mismo. No ampliar, entrar, 1. Ahora, para D3 le corresponde no ampliar, perdón, aquí me estoy equivocando. En el segundo caso, no, está bien. En el primer caso le corresponde no ampliar, entrar. En el segundo caso le corresponde D2. En ese caso sería no ampliar
entrar también. Para D3, para costos altos, le correspondería no ampliar, no entrar. En ese caso sería no ampliar, no entrar. Le da un pago de 0. Y en el último caso también sería no ampliar, no entrar. Sería 0. Ahora vamos a costos bajos. En costos bajos, a D1 le corresponde no ampliar, entrar. No ampliar, entrar, le corresponde un pago de -1. A D2 le corresponde no ampliar, no entrar. No ampliar, no entrar sería un pago de 0. Ahora a D3 le corresponde no ampliar, entrar, que es un pago de no ampliar, entrar sería 1. Y al final le corresponde a Incumbrón, perdón, y al final D4 sería no ampliar, no entrar. Y el pago sería de 0. ¿Qué error hay ahí, chicos? Hay un error ahí. En uno de los Ds, en los que multiplica 2/3. Hay un error allí. ¿Se dan cuenta? Por aquí, exacto, en el D1 es 1. Aquí. ¿Por qué? Porque aquí, este que es con costos bajos, recordemos que costos bajos sería este de aquí, ¿verdad? Sería, lo voy a poner rojo, sería, le corresponde no ampliar y el primero D1 está por aquí. Entonces le corresponde, como estamos haciendo con los de costos bajos, sería, le correspondería esto. Sería no ampliar, entrar. Y en este caso, no ampliar, entrar, el pago es 1, no -1. Entonces aquí sería 1. Y con ello ya podemos tener los valores. 1/3 más 2/3, 3/3, lo cual es igual a 1. 1/3 por este lado, porque el otro es multiplicado por 0. 0 por 1/3, 0, más 2/3. Por aquí al final vamos a tener que es un valor, ambos sumandos están multiplicados por 0, vamos a tener 0. Entonces ya podemos, ya teniendo todos los casos posibles, recién podemos pasar cuál es, cuáles son esos valores. Lo que vamos a hacer ahora es pasar a reemplazar todos esos valores que hemos obtenido aquí. Vamos a reemplazarlos. Voy a hacer otro pueblo. Mejor dicho, ¿cuánto es? Es un 2, 3 por 5. A ver, un segundo. 3 por 5.
Vamos a hacer lo siguiente. Listo. Tenemos aquello, entonces por aquí tenemos a Incumbrón por este lado. Por aquí tenemos a Incumbrón. Por aquí arriba tenemos a Entrón. Y sabemos lo siguiente, por aquí tenemos la estrategia de ampliar. Por aquí tenemos la estrategia de no ampliar. Por este lado tenemos entrar, entrar. Por aquí entrar, no entrar. Por aquí tenemos la estrategia no entrar, entrar. Por último, no entrar, no entrar. Simplemente vamos a reemplazar los valores que hemos obtenido. Los pares A1, B1. En este caso sería un tercio, coma, menos 1. Luego 7 tercios, coma, menos un tercio. Luego tenemos 4 tercios, coma, menos 2 tercios. Y 10 tercios, coma 0. 10 tercios, coma 0. Y luego los pares C1 de 1, C2 de 2, igual vamos a copiarlos. Por este lado tenemos 2,1, luego 8 tercios, coma 1 tercio. Luego tenemos 7 tercios, coma 2 tercios. Y el último par que sería C4 de 4 sería 3,0. ¿Ok? Hasta ahí creo que, claro, muy operativo, pero no es difícil, ¿ok? Saben que entonces el mecanismo es plantear primero, como vemos que hay decisiones simultáneas que se toman, y el azar es el inicial, podemos sacar dos pequeños cuadros, uno para el caso de costos altos, otros para el caso de costos bajos. Vemos los pagos y según eso nos va a servir justamente para poder plantear ahora ya introducir al final esta condición de que, Entron sí va a saber que si la incumbente amplía o no amplía, ¿no? Y Entron sí va a tener 4 posibles estrategias según justamente lo que vemos en el gráfico. Y es por eso que tiene esa forma. Luego empezamos ya a calcular los pagos que van a haber. Y una vez que ya calculamos los pagos, para lo cual hemos utilizado valores esperados prácticamente, son pagos esperados. ¿Por qué? Porque estamos utilizando las probabilidades de 1 tercio y 2 tercios de las posibles, que es la probabilidad de que tenga un costo alto o un costo bajo. 1 tercio para costo alto, 2 tercios para costo bajo. Simplemente hemos introducido esas probabilidades y hemos obtenido pagos esperados. De tal manera que al final, luego de todos nuestros cálculos, hemos llegado a esta matriz. Y luego que ya obtuvimos esta matriz, ya podemos resolverlo como naturalmente solemos hacerlo, como ya lo hemos hecho antes. Entonces, ¿qué pasa si Entron decide entrar? ¿Qué va a tomar como posibilidad Incumbrón? Entre 1 tercio y 2 tercios va a elegir el mayor, 2 tercios. Si Entron elige entrar, no entrar, Incumbrón entre 7 tercios y 8 tercios va a elegir 8 tercios, que es mayor. Para el caso de que Entron decide no entrar, se va a elegir 7 tercios. Y para el último caso en que Entron elige no entrar, se va a tener 10 tercios, que es mayor a 3. Porque 10 tercios es 3,33 aproximadamente. Entonces, ya tenemos por un lado, ahora caso contrario. ¿Qué pasa si Incumbrón elige ampliar? Entron va a tener la posibilidad de elegir entre -1, -1 tercio, -2 tercios y 0. Todos son negativos, -1, -1 tercio, -2 tercios, excepto el último que es 0. Y desde luego 0 es preferible que cualquier valor negativo. Y en el caso de que Incumbrón decida no ampliar,
los posibles pagos que puedo obtener en Tron es 1, 1/3, 2/3 y 0. Todos son positivos, el mayor número en ese caso va a ser 1. Entonces vemos que existen dos equilibrios. Al final hay dos equilibrios para este juego. ¿Ok? Entonces, el equilibrio bayesiano perfecto va a ser que es igual a, va a ser no ampliar, vamos a ponerle primero no ampliar, coma, entrar, que corresponde a este equilibrio. Y el segundo equilibrio sería el que está aquí, ¿verdad? Que corresponde a ampliar cuando el entrón decide no entrar. Y eso entonces serían nuestros equilibrios. Hay dos equilibrios de Nash, dos equilibrios bayesianos perfectos. Dos equilibrios bayesianos perfectos. Bayesiano ya saben porque estamos en términos de que no hay información completa, y perfectos en el sentido de que también existe una dinámica. Entonces ese sería el resultado final. También nos hablan de los equilibrios secuenciales. Los equilibrios secuenciales serían estos de aquí que elegimos inicialmente. Sin embargo, esos son los equilibrios secuenciales, pero los perfectos, bayesianos perfectos serían estos, ya los finales, el que realmente importa. ¿Alguna pregunta antes de pasar al segundo y último ejercicio? Mientras que se los voy colocando en pizarra. El segundo sí es mucho más fácil. Bueno, veo que no hay preguntas, entonces continuemos. Y en este caso ya nos dice, la empresa Futuro está considerando su introducción en una industria que hasta ahora ha sido un monopolio de la empresa pasado. O sea, hasta el momento solamente la empresa pasado es la que está en el mercado. Ha sido un monopolio y la empresa Futuro está viendo si entrar o no entrar. Si entra, puede dirigir su producción a los dos nichos de mercado, a dos nichos de mercado distintos, que denominaremos nicho grande y nicho pequeño. Hasta ahora el monopolista solo sabe si la empresa potencial entrante Futuro ha decidido entrar o no, pero no observa a qué nicho de mercado ha dirigido sus esfuerzos y debe decidir si dirige su producción al nicho grande o pequeño, teniendo en cuenta que las ganancias de ambas empresas son las que aparecen en el árbol de juegos. Hallar el equilibrio bayesiano perfecto y los equilibrios secuenciales en estrategias puras, especificando el sistema de conjeturas. Okay. Este es un poco más simple porque también ya el árbol es más pequeño. En este caso nos dice que ya la empresa pasado ya sabe si es que ya está establecida, el que va a entrar en el futuro, pero ponemos pasado aquí abajo, ¿por qué? Porque pasado es el que va a saber si el futuro va a entrar o no. Lo que él puede ver es si va a entrar o no, pero no puede saber, en el caso de que entras, si utiliza nicho grande o nicho pequeño, cuál de los dos va a ser su estrategia que va a seguir. Eso es lo que sí no tiene seguridad sobre ello. Entonces, en este caso, en realidad, en el caso pasado, si lo vemos, si vemos el gráfico,
Aquí hay más de un conjunto de información. Acá vemos un conjunto de información y por aquí vemos otro conjunto de información. Entonces, al haber conjuntos de informaciones, ya es por eso que al final nuestro resultado nos sale de esta forma, que tenemos que tener por este lado las estrategias de Entron del que decía segundo está dividido en dos partes, porque justamente encontramos que hay dos subjuegos. Hay dos nodos de información, hay dos subjuegos dentro de ellos. Es por eso que al final hemos resuelto de esa forma. Pero en este caso, en este nuevo caso, todo esto es un solo caso, podríamos decir, pero no es diferente a este de aquí. Este de aquí no está fuera del conjunto de información. Esto de aquí, todo esto se toma como una sola decisión, porque ocurre a la vez. Una vez que entra, no sabe si va a ser pequeño o grande. No lo va a saber. Entonces, solo hay un conjunto de información. Por lo tanto, en este caso, la forma de que vamos a desarrollarlo sería lo siguiente. Por un lado, la empresa futuro. Por otro lado, tenemos la empresa pasado. La empresa, en este caso, la empresa futuro. A ver, veamos. Recordemos que la empresa futuro es la que está decidiendo si va a entrar o no. Y la empresa pasado solo tiene una estrategia. ¿Qué pasa si la empresa futuro no entra? Va a seguir con su mismo estrategia. No le va a... No es que tenga que decidir si su estrategia, su producción va a ir para un nicho grande o un nicho pequeño. Entonces, la empresa pasado solo tiene dos posibles opciones. O puede dedicarse al nicho grande o puede dedicarse en todo caso a centrar sus esfuerzos en el nicho pequeño. El pasado ya está establecido. Él ya se encuentra dentro del mercado. Futuro, por el contrario, él puede no entrar y puede, por otro lado, tener lo siguiente. Esto es no entrar o puede dedicarse, en el caso de entrar a nicho grande o nicho pequeño. ¿Ok? Entonces, como todo es un solo conjunto de información, no vamos a utilizar en este caso probabilidades, porque es solo un nicho de información. Perdón, no un nicho de información, perdón, es solo un conjunto de información, es solo un conjunto de información. Entonces, si seguimos lo que nos muestra el gráfico, en realidad es lo siguiente. Por un lado, si no entra, si la empresa futuro no entra, ¿cuánto va a ser el pago? 0,4. 0,4 para ambos casos, porque la empresa que ya está en el mercado, o sea, tiene el monopolio, esa es su ganancia de monopolio, nada va a cambiar para él. Va a tener, ya sea que se esté dedicando a nicho grande o nicho pequeño, no se va a tener que preocupar porque todas las cosas van a seguir igual cuando la empresa futuro no entre y va a tener la misma ganancia, ya sea que se esté dedicando a nicho grande o nicho pequeño. En realidad va a tener lo mismo, va a seguir dedicándose a lo mismo, a lo que ya es lo que venga haciendo antes de que la empresa futuro entre, si en caso lo decida. Pero como en este caso no entra, va a tener la misma ganancia. Pero ahora, ¿qué pasa si la empresa futuro entra y se dedica a, en este caso, entra, pero se dedica, que la empresa futuro se dedique primero, que tome esta opción, nicho grande, y que la empresa pasado, entonces, ¿qué puede hacer la empresa pasado? La empresa pasado
puede decidirse por nicho grande. Si ambos deciden nicho grande, el pago es menos 6 y menos 4. ¿Qué pasa si la empresa futuro decide nicho grande y luego nicho pequeño? En ese caso, su pago es menos 1,3. Y luego vemos el siguiente caso. ¿Qué pasa si la empresa futuro decide nicho pequeño y la empresa pasado decide nicho grande? En ese caso, el pago es 1,1. Y por último, ¿qué pasa si la empresa futuro decide nicho pequeño y la empresa pasado también? En ese caso, los pagos son menos 3 o a menos 1. En ese caso, ya entonces podemos resolverlo rápidamente, tal como ya tenemos acostumbrado a hacerlo. Por ejemplo, ¿qué pasa si pasado decide nicho grande? Futuro, ¿qué va a decidir? Va a decidir, perdón, su pago es el de aquí. En ese caso, entre 0, menos 6 y 1, va a decidir nicho pequeño. ¿Qué pasa si la empresa pasado decide nicho pequeño? Si se va por nicho pequeño, el otro va a decidir, perdón, va a decidir no entrar. Va a preferir el pago de 0. ¿Qué pasa en este caso? Ahora, ¿qué pasa si futuro decide no entrar? Si decide no entrar, les va a dar lo mismo, porque en ambos casos, pasado va a tener el mismo pago, 4. Si la empresa futuro decide nicho grande, en este caso pasado va a elegir entre menos 4 y 3, va a elegir 3. Y por último, si la empresa futuro elige nicho pequeño, la empresa pasado va a preferir 1. Entonces, en este caso, las estrategias bayesianas perfectas va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a no entrar nicho pequeño y en el otro caso nicho pequeño, nicho grande. Ese sería entonces el equilibrio bayesiano perfecto. Y ahora, ¿cuáles serían estos? También nos menciona cuáles son los equilibrios secuenciales. En este caso no va a haber equilibrios secuenciales por los que les dije anteriormente. Todo es un solo conjunto de información. Como hay un solo conjunto de información, los equilibrios secuenciales a su vez va a ser equilibrio bayesiano de Nash. Entonces el único equilibrio bayesiano perfecto a su vez va a ser el equilibrio secuencial. ¿Ok? Y esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta? Bueno, chicos, si no hay preguntas, entonces con eso terminamos.